Hola una vez más, soy el ingeniero Antonio Barrea, don Antonio, y después de unas merecidas vacaciones estamos de regreso, como siempre aquí con mi estimado. ¿Qué tal? Buenas noches, tardes, días, a quien nos estén viendo. De este lado está Jorge Figueroa para platicar sobre un tema nuevo que, pues como estamos iniciando el año, pues sería bueno comenzar a platicar sobre cómo vemos el panorama, las tendencias para este nuevo año 2022. Traemos por ahí unos puntos muy interesantes que queremos platicarles para que, pues sobre esos puntos podamos ver, sobre todo conocer, ¿no? Hacia dónde van las tendencias ahora que pues todavía sigue la pandemia, pues no se ve para cuándo Repuntando terminar, tristemente. repuntando con nuevas variantes, entonces eso nos abre posibilidades, ¿no? A cosas nuevas, nos adelanta mucho el tiempo para poder avanzar en esto, ¿no? Entonces vamos a arrancar con esa lista, con esas tendencias, Toño. Claro que sí. Si te parece, vamos alternando una y una, haciendo una especie de top 30 y vamos viendo qué sale, ¿vale? Perfecto. Una de las primeras tendencias que tenemos aquí identificadas, hemos tomado distintas fuentes y son las que nos hicieron de alguna forma un poco más de sentido. Una de las primeras es el tema de la seguridad transversal. ¿Qué significa esto? Hoy en día existen una serie de repositorios, de bases de datos, de bases de conocimiento que ya pues las tenemos hoy en día en nuestra vida diaria, ¿no? Nuestra información de Facebook, nuestra información de Twitter, de todas estas redes sociales y sistemas a los que entramos, estemos conscientes de ello o no. Pensando desde nuestras cuentas de correo, o sea, todo hoy en día son sistemas. Todo aquello en lo que interviene a veces en lo menos esperado son pequeños sistemas que recompilan información de nosotros. Entonces, ¿qué es esta seguridad transversal? Es cómo mantener los contextos de seguridad de nuestra información que es privada con la información que sí queremos que sea pública o que por el acuerdo de privacidad al cual accedimos al momento de usar estos sistemas, estos se están volviendo públicos. Esta es una de las cosas que hoy en día seguramente los expertos de seguridad vamos a tener que estar abordando en el día a día para poder dar esta certeza y que la gente se anime a utilizar la tecnología. Claro que sí, ahora pues con todo este tema de la pandemia, pues muchas nuevas herramientas que hay en el mercado pues se tienen que empezar a utilizar y pues eso deriva en que a veces haya ahí vulnerabilidades, el hecho de que no tengamos seguridad en casa, que estamos trabajando en casa, también eso abre ventanas de riesgo que probablemente antes se tenían, pero eran mucho más controladas, ¿no? El segundo punto que tenemos aquí es el movimiento abierto de la propiedad intelectual y tiene que ver con el tema del código abierto, ¿no? Hasta qué punto podemos nosotros dejar libre, ¿no? El uso de las... Pues no tanto que todo el mundo tenga acceso a los códigos y todo el mundo pueda ver la información o todo lo que está codificado, sino más que nada como a que mucha gente pueda colaborar. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Que la gente pueda colaborar en producir mejor calidad de software, mejor calidad de código, y que obviamente eso ayude al tema anterior, ¿no? Que es el tema de la seguridad, que cada vez mayores expertos puedan pues meterle mano o aportar ideas, aportar conocimiento a estos temas, ¿no? De código abierto. Claro, ahí robándome una frase de una de las películas de Marvel Studios, que dice, bueno, es que hay cosas que dos personas resuelven más rápido que 100, ¿no? Por supuesto, a menos de que quieras cargar un piano, ahí hay diferencia. Sí. Y eso parece una tontería, pero tiene sentido también en el tema de los códigos abiertos, ¿no? Hay problemas que son muy puntuales, que resolviéndose en un equipo o en una isla de codificadores de 2, 3, 5 personas se resuelven bien, y hay otros que son problemas que se requieren
pues una constante revisión, supervisión y mejora. Entonces ahí es donde vienen los equipos grandes o las comunidades completas, ¿no? que se encargan de ir aportando hacia estas codificaciones. La verdad es que es una de las cosas que ya tiene algún tiempo abordándose en la tecnología y que seguramente veremos este año. Otro de los puntos, y creo yo que son de los más importantes, es el tema de la sustentabilidad. En la medida que hoy en día utilizamos más tecnología, que nuestro coche tiene una computadora de bordo amplia, que ya puede tener acceso a internet también móvil integrado, que puede tener todo el sinnúmero de cosas que le vamos agregando hoy en tema de gadgets, que muchas veces ya no son gadgets, sino inclusive dispositivos de la vida diaria, que nuestro refrigerador puede ser inteligente, que el microondas tiene 800,000 funciones también, que hasta el despertador ya te dice tus niveles de azúcar, por ejemplo. Últimamente es una de las cosas que están empezando a hacer tendencia, que por ejemplo ya hay algunos gadgets móviles que van a permitir eso. Todo eso requiere una enorme cantidad de materiales y de energía. Entonces hoy en día tenemos ya que cambiar mucho el chip de combustibles fósiles, que todavía se maneja mucho en este país, sobre todo tender hacia recursos renovables puramente, o fuentes masivas de energía como el sol, ¿no? Entonces, claro, la sustentabilidad hoy en día ya no es una cosa del futuro, es algo que tendríamos que haber empezado a abordar hace años. Sí, que ahí desafortunadamente las políticas actuales están más enfocadas al tema de combustibles fósiles, bajo algún argumento, ¿no?, de que las tecnologías o las energías renovables, pues que no contaminan. Bueno, todas contaminan, pero digamos que en menor medida, pero todas estas energías renovables carecen de estabilidad, ¿no? Yo creo que eso es una creencia que se nos ha querido meter como de, no, es que las turbinas de viento solamente funcionan en temporadas de aire, ¿no? Entonces, en invierno no hay energía solar, ¿no? Por ejemplo. Con los tejanos, que decía que les generaban dolores de cabeza a algunas personas. Puede ser, o sea, no quito la posibilidad de... Pues lo sí, mismo pero que pueden decir que el 5G también fue lo que generó el COVID. Lo dejo al criterio de cada quien, ¿no? Bueno, ahí la tendencia sería aprovechar energías que son hasta cierto punto ilimitadas, como la energía solar. Digo, eventualmente en algún momento se va a acabar el sol, pero para cuando eso ocurra, ninguno de nosotros va a existir, ni en ninguna evidencia humana va a existir, ¿no? Entonces yo creo que sí sería por ahí aprovechar esa parte. Vamos a ir al cuarto punto, que es cursos abiertos masivos en línea. Pues nuevamente, derivado de la pandemia, nos hemos tenido que enfocar a generar capacitación en línea, que nuestros colaboradores, pues muchas personas que actualmente desempeñan ciertas actividades pues operativas o de negocios o de trabajo, pues requieren esta capacitación, porque ya los traslados físicos o a salones a tomar clases, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Uno, porque la misma pandemia nos ha obligado a disminuir la movilidad, el contacto físico, pero más allá de eso también la facilidad de no tener que trasladarte, ¿no? De poder tener una clase en tu computadora, poder aprovechar la tecnología que actualmente tenemos para consumir contenido en línea, con las desventajas, ¿no?, que a veces eso implica, que pues sí se limita un poco la interacción física, de convivir con otras personas en un mismo lugar, pero a final de cuentas podemos llegar a una buena capacitación, a un buen nivel de crecimiento, de conocimiento, a pesar de que no tengamos esa interacción en un aula, ¿no?, como normalmente se venía haciendo. Claro. Por ejemplo, el tema de e-learning es algo que ya tiene bastante tiempo tratando de empujar el mercado, y yo creo que es algo que hoy en día nos alcanzó y que tiene muchos pros, siempre y cuando entendamos que es una de las formas de aprender y no la única. Exacto.
Continuando un poquito con el listado, estamos viendo para nosotros el quinto punto, que es la computación cuántica. El año pasado vimos que China tuvo a bien lanzar y dar a conocer las pruebas de su computadora cuántica de última generación, la cual, bueno, o sea, literalmente dicen, destrozó Google en sus capacidades, ¿no? ¿Qué es esto de la computación cuántica? Por sí mismo es todo un tema, que valdría la pena verlo más adelante en otro video, pero de momento para que noten la diferencia de capacidad de cómputo entre el multiprocesamiento tradicional y la computación cuántica, estamos hablando de que un supercomputador tradicional, el más potente del mundo, le tomaría resolver 8 años el mismo problema que esta computadora cuántica resolvió en menos de 1 hora. Esa es la diferencia y sinceramente ese es el futuro, ¿no? Ese es el futuro, tanto esa como los temas de biotecnología, para mi gusto. Sí, fíjate que hay mucha expectativa. Yo he visto paneles de expertos que hablan de computación cuántica. Tienen muchas expectativas, todavía trabajan con las implicaciones técnicas de poder llevar a cabo la masificación de las computadoras cuánticas, porque pues, no es una tecnología barata todavía requiere ciertos ambientes controlados para lograr su funcionamiento, todavía es en laboratorios, como bien dices, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Ya teniendo un primer prototipo, como todas las computadoras, como todos los dispositivos que han existido y que van a existir, se comienza con el laboratorio y poco a poco van pues disminuyendo su costo, poco a poco van conociendo cómo se pueden implementar en la vida real y eventualmente esperemos todavía estar en condiciones de poder llegar a utilizar una computadora cuántica. El punto número 6 va un poquito, no de la mano, pero bueno, también es un tema interesante que es la nanotecnología. Ya este concepto se ha hablado, se ha visto sobre todo en películas, ¿no? De ciencia ficción. Hemos visto el concepto de los nanorobots, pequeños robots que se introducen en el organismo y hacen ahí cosas dentro de nuestro cuerpo para mantenernos pues sanos. Todavía eso hace algunos años se veía pues muy difícil, sobre todo porque no había los componentes electrónicos para poder lograr esas dimensiones tan pequeñas, ¿no? Que estamos hablando de nanómetros, ¿no? Que es una unidad de medida pues microscópica, ¿no? Es visible al ojo humano, pero pues, ya ha habido muchos avances interesantes. Ya podemos hablar de algunas aplicaciones, algunas implementaciones ya de la vida útil, que poco a poco, igual que la computadora cuántica, pues poco a poco van a comenzar a invadir todo nuestro entorno. Por ahí también se decía, ¿no? Que las vacunas nos introducían un chip y no sé qué cosa. Yo digo, bueno, un chip no creo, a lo mejor nanopartículas sí, ¿verdad? Bueno, ahora sí que por tema de lo que dice la gente puede ser cualquier cosa. Sí. Sí, la nanotecnología es otra de las tendencias fuertes en tema de carreras del futuro, pero pues ya más que del futuro van haciendo del ahora. Y definitivamente va a ser una de las cosas de las que va a dar mucho de qué hablar la tecnología y los años venideros. Por ahí otro de los temas que también son de interés es, por ejemplo, el tema de la memoria universal. Ya no vamos a hablar tanto de DDR3, DDR4, variantes pues la verdad es que variantes del mismo tipo de memoria. Y la tendencia empieza a ser un poquito, o bueno, va siendo nuevamente hacia generar componentes universales. Por ejemplo, parte de esto lo estamos viendo hoy en día ya con no me acuerdo si ya está promulgada la ley europea, que va a obligar a que por ejemplo, el protocolo default de cargador sea el USB tipo C. Okay. Para evitar precisamente temas de competencia desleal, temas de generación de residuos basura. Eso creo yo es una de las cosas que les aplaudo bastante a la comunidad europea,
el hecho de que estén pensando no solamente en temas de la economía de las personas, sino también obviamente en la sustentabilidad de los recursos y en la universalidad de lo que hacen. Sinceramente le aplaudo, y en el caso de las memorias de computadoras, laptops, dispositivos móviles, todo tiende para allá. Excelente. Eso, por ejemplo, que mencionas de la USB-C, ¿incluye también a los dispositivos Apple o ellos, como siempre? Incluye también, se están rasgando las vestiduras ahorita con eso, pero ahora sí que si quieres vender en este mercado, uno de los mercados más grandes del mundo, tienes que hacerlo. Qué bueno, porque sí es una lata, ¿no? Andar, ¿qué cable tienes y qué conexión tienes? Yo no tengo este cable, tú sí. Entonces, creo que eso es bueno, eso ayuda, la estandarización siempre ayuda a simplificar pues mucho las cosas como usuarios finales. A las compañías no les gusta, pero pues eventualmente son beneficios, ¿no? Bueno, en el caso de Apple, pues no, porque ellos venden sus propios cables, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, ya es quitarle otra vez un par de pulgas al perro y pues pensar un poquito en la comunidad de usuarios, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los teléfonos de carga rápida con USB-C, la verdad es que es maravilloso tener una batería de 5000 mAh cargada en 40 minutos, así al 100%. Entonces, pues la verdad es que al menos nosotros como usuarios, nada que quejarnos. No, pues no. Pasamos al siguiente punto, que es el multinúcleo. Muchos hemos hablado, se ha oído, ¿no? De las computadoras, ¿no? Yo he visto comerciales que te venden computadoras multiprocesadores, multicore, que hacen maravillas, ¿no? Pues bueno, esa tendencia de tener multinúcleos ya no nada más está en las computadoras, pues digamos en las laptops, también ya lo tenemos pues en dispositivos más de uso común, por ejemplo los celulares también ya tienen multiprocesamiento, cámaras digitales, videojuegos, los automóviles también ya tienen, además de una computadora pues para sincronizar todas sus actividades o todo su comportamiento, pues también ya incluye multiprocesamiento, servidores en la nube, supercomputadoras también. Entonces ya está como masificado el uso de multiprocesadores, multinúcleos, que bueno, cuando lleguemos a las computadoras cuánticas, pues ya ese concepto probablemente ya no exista como tal y pues empiece a cambiar, ¿no? Empiece a hablarse de otros términos, de otras nomenclaturas, pero al final de cuentas ahorita en este momento ya tenemos diversificado el uso de multinúcleos. Así es. Y bueno, siguiendo ahora, no solamente es la capacidad de procesamiento, sino el siguiente punto que tenemos, la fotónica. Hace ya algún tiempo empezamos a hablar o a conocer el término de Li-Fi, es decir, la evolución de lo que hoy en día hacemos a través de Wi-Fi, que es propagación de ondas electromagnéticas, considerando que la luz también lo es, pero bueno, la velocidad a la que viajan nada que ver una con otra. Entonces la fotónica está buscando sobre todo el poder analizar cómo mantener el ancho de banda, la latencia, la intensidad de la energía, la estructura de la misma, para que estos impulsos lumínicos nos sirvan para la transmisión de datos a otro nivel de velocidad. Yo quiero entenderlo, por ejemplo, como cuando hacíamos una conexión, digamos por coaxial o por UTP y pasamos a fibra óptica. Un mundo de diferencia entre uno y otro. Seguramente va a ser lo mismo en este caso. Exacto, digo, ahí sí he escuchado esto de transmitir internet por medio de la luz. Pero todavía creo que estaba la limitación física de que pues, si algo te tapaba la luz, pues ya no tenías la misma calidad de señal. Pero incluso por ahí también escuché que CFE también tenía por ahí un proyecto, ¿no? De transmisión de datos, digo, no tiene nada que ver con la luz, pero bueno, transmisión de datos por las líneas eléctricas. Entonces creo que también eso es, aprovechando pues la infraestructura que ya tenían desplegada por todo el país, pues también les podía permitir transmitir datos, ¿no? A través de su cableado eléctrico.
digo, son tendencias o son proyectos que en algún momento a lo mejor se manejaron, no fueron viables en ese momento, pero bueno, ahora con los nuevos avances que hay en la industria, pues a lo mejor eso se puede volver más viable, ¿no? Y costeable sobre todo. Sobre todo eso. Exacto. Después tenemos el punto de redes e interconectividad. Bueno, interconectividad, pues todo el mundo lo intuimos el concepto, todo el mundo estamos conectados con todos, tenemos el celular, tenemos chance de conectarnos, llamadas telefónicas por medio de internet y hablar al otro lado del mundo, por ejemplo, con alguien que esté en Japón, en China, y prácticamente el costo es pues lo que pagas de internet, ¿no? Tu suscripción de internet, y puedes comunicarte con cualquier persona. Eso ha logrado pues potenciar pues el internet, la economía, el e-commerce, las comunicaciones, poder colaborar con otros equipos en otras latitudes, poder trabajar en grupos distribuidos geográficamente, aprovechando pues herramientas conectadas por internet, y que eso nos permite estar interconectados de una forma que hace unos 10, 20 años difícilmente podríamos haberlo logrado. Si esta pandemia hubiera llegado hace 10 o 20 años, hubiera sido muy complicado, ¿no? Esa conectividad para trabajar en casa. Afortunado o desafortunadamente nos llegó en este momento, entonces tenemos ya las herramientas para poderlas aprovechar. Y como decía yo al principio, esta pandemia pues nos adelantó, ¿no? Nos obligó a adelantarnos en el tiempo y hacer lo que a lo mejor hubiera ocurrido en otros 5 o 10 años. Tenemos que hacerlo en este momento. Sí, la verdad es que el tema de interconectividad seguramente es algo que ya tenemos bastante tiempo escuchando o se ha ido acercando poco a poco hacia nosotros, pero bueno, el tiempo nos alcanza y la situación es, ¿cómo era este tema? Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, y así fue. Exacto. Entonces, pues no, ahora sí que es evolucionar o quedarnos en el camino, y pues todo esto ha ido evolucionando. Ley de Darwin. Correcto. Otra de las tendencias, no sé hasta qué punto decir fuertes, pero que también vamos a ver un poco más este año, es el tema de las redes definidas por software. ¿Cómo funciona este tema? Regularmente lo encontramos por el acrónimo en inglés de SDN. Es básicamente el poder definir el envío de paquetes, hacia dónde deben de ir. Toda esta función que hoy en día estamos acostumbrados a que se haga sobre todo por hardware, en los routers, en todo nuestro dispositivo y de red física de datos, poder empezar a utilizarlo a través de software. Aquí no sé todavía, al menos yo confieso no le tengo tanta fe a este tema, porque, ¿cómo decirlo? Ahora sí que zapatero a tu zapato. Hay cosas que ya sabes que de una forma funcionan razonablemente bien, y si tú en lugar de dedicarte a lo que regularmente ya haces a nivel sistema operativo, a nivel de cloud computing, etcétera, ahora también te vas a distraer en ver ese envío de paquetes que ya lo resolvías de otra forma. Puede que funcione, sinceramente no sería mi primera apuesta, pero bueno, ahora sí que será la tendencia que el mundo vaya definiendo y los avances que se vayan teniendo sobre la misma. Claro, digo, yo tampoco conozco mucho del tema, la verdad es que lo desconozco hasta cierto punto, pero pues como dices tú, ¿no? Ahorita es, como bien dices, no es nuestro fuerte, o sea, ahorita ya hay una forma de comunicar, transmitir datos, paquetes, pues mientras no haya necesidad de cambiarla, probablemente cuando surjan nuevas, por ejemplo, no sé, cuando la nanotecnología ya sea un hecho tangible, la computación cuántica sea un hecho tangible, o algunas otras tecnologías sean ya tangibles y sean de uso común, probablemente estas otras formas de comunicar y de envío de paquetes sean
puedan ser más utilizadas o se puedan sacar mayor provecho. En este momento pues no es algo que sea, pues digamos, del uso común, pero bueno, pues para alguien que le interesa, pues a lo mejor se puede meter a investigar, explorarlo, y pues bueno, a lo mejor le saca provecho, ¿no? Claro, y sería interesante buscar algún experto del tema, alguien un poco más involucrado que quizá nos pueda dar un punto de vista, y estaría interesante hacer un debate al respecto. Exacto. Bueno, el siguiente punto que tenemos aquí en nuestra lista es la nube. Todos hemos escuchado de la famosa nube, todos quieren tener sus software, sus sistemas, su infraestructura en la nube. La nube y la mayoría no sabe ni qué nube es. Exactamente, la mayoría no sabe ni qué nube, qué es la nube, ¿no? Básicamente. Unos dicen que es internet nada más. Pues sí, es parte importante, pero no es todo, no toda la nube está en internet, ni todo. O sea, no son conceptos equivalentes, pues. La nube básicamente se refiere a que nosotros podemos aprovechar el internet para comunicarnos entre diferentes dispositivos que están en diferentes partes geográficas o en diferentes servidores. No necesariamente estamos accediendo a servidores físicos, pueden ser servidores virtuales. Podemos aprovechar su capacidad de procesamiento, podemos desplegar nuestras aplicaciones o tener nuestra infraestructura en ciertos entornos controlados que alguien más se encarga de poner a su disposición. Nosotros pagamos por un servicio y nos evitamos principalmente en tener servidores. Si estamos hablando de una empresa, pues tener servidores, un site, tener que estarnos preocupando por cambiar, renovar el equipo cada cierto tiempo, que esté refrigerado, que tenga pues, copias de seguridad, todo ese problema que anteriormente teníamos al momento de pues, gestionar toda nuestra información en una empresa, pues lo podemos trasladar a una infraestructura que vive en otro lugar de una forma, pues, no necesariamente en la nube, las nubes están aquí arriba, pero digamos que nos quitamos ese tema, ¿no? De estar peleándonos con los cables y con los fierros. Nosotros únicamente consumimos un servicio que alguien más nos provee, podemos tener toda nuestra implementación pues fuera de nuestra organización. Claro, el concepto de la nube ya tiene bastante tiempo manejándose en tema corporativo, pero yo creo que hace más sentido hoy en día en el tema del día a día, nuestro acceso a servicios de correo electrónico, por ejemplo, todo el tema de streaming, que hoy en día está también como una de las tendencias fuertes, ¿no? Inclusive escuchaba el año pasado, 2021, que hoy en día toda la industria cinematográfica está replanteando puramente el cómo piensa hacer sus futuros estrenos, ¿no? Ya estamos viendo que, por ejemplo, hoy en día Disney te dice, sí, estreno, en lugar de hacer una película, le están apostando mucho a tema de series, y seguramente y muchas otras cosas van a ir cambiando a razón de este aprovechamiento del tema de la nube que hoy en día ya tenemos pues prácticamente sobre nosotros. Y tomando de la mano de este tema, ese es principalmente la nube que hoy en día conocíamos para nosotros los seres humanos, aprovechado obviamente a través de las computadoras, pero hoy en día existe un concepto muy fuerte que es el de Internet de las Cosas, que ya no es solamente, oye, a ver, yo cómo entro a mi correo electrónico, sino es todos mis aparatos, cómo se van a comunicar entre sí y qué beneficio nos van a dar a nosotros o a la industria. Hoy en día ya sabemos, por ejemplo, que un coche cuando tiene su computadora, o sea, de a bordo Android, te puede dar, por ejemplo, temas de mapa, temas de varias cosas, pero también es capaz de actualizarse a sí mismo, también es capaz de conocer y resolver algunas cosas de su propio sistema. Y esa es la tendencia, ¿no? Que todos los aparatos que tengan cierto grado de inteligencia o cierto grado de computarización van a poder aprovechar esta capa de Internet de las cosas para
autoabastecerse, actualizarse y dar pues el resultado que espera el consumidor final. Claro, y ahí pues, si quieren, si pueden ver nuestros videos de domótica, también de BLE, temas un poco relacionados al tema de Internet de las Cosas, pues ya hay muchos accesorios, chacharitas que podemos comprar, dispositivos que ya nos venden pues, en tiendas de electrónica, que nosotros podemos adquirir, conectar y empezar a jugar con este tema de conectar empezar a conectar algunos aparatos electrónicos que ya tenemos en casa para poderlos controlar de forma remota o a través del celular y eventualmente pues irlos pues integrando más a esta parte del Internet de las Cosas. También están estas famosas Alexas que sirven también para controlar algunos dispositivos en casa. Podemos hablarle y empezar a generar ahí algunos comandos, algunas parametrizaciones en automático. Todavía es un tema que causa espanto, ¿no? Yo también por ahí he visto familiares, ¿no? Que se sorprenden, ¿no? De que algunas cosas aquí en la casa pues, se prenden de forma automática, ¿no? No hay que estar nosotros prendiendo y apagando cosas. Y que han visto nuestros videos anteriores y dicen, eso es de domótica, ¿verdad? Yo sé, pues es un concepto parecido que más o menos da esa idea, ¿no? De poder conectar todo a través de Internet y que nuestro entorno se vuelva más sencillo y podamos enfocarnos en actividades mucho más importantes y no estar preocupados por algunas cosas electrónicas. Por ahí tenemos también otro punto que está un poco interesante, es el de interfaces de usuarios naturales. No sé si han visto, seguramente tú sí, Toño, algunos videos por ahí de robots humanoides que ya han evolucionado bastante, que corren y brincan y hacen maromas, giran en el aire y caen parados y si los tiras se levantan solos. Prototipos de robots que ya tienen gestos muy parecidos a los rasgos humanos, ¿no? Yo creo que esto empieza a volverse como de película, ¿no? Como aquellos androides que veíamos en películas que se movían y hacían actividades. No sé, la película de Yo Robot, por ejemplo, es un ejemplo que podría caber aquí. Y todas esas partes todas esas imaginaciones que veíamos en películas, pues ya se empiezan a ver ya en aplicaciones un poco reales, sobre todo creo que son los chinos, ¿no? Los que están más metidos, o los japoneses en estos temas. Tienen ahí ya muchos robotcitos humanoides que hacen algunas actividades comunes y que tienen ya gestos pues, muy naturales, ¿no? Y sí dan, pues a mí todavía me dan como que un poco de, pues no miedo, pero así como que se ven raros, ¿no? No sé tú qué pienses. Sí, bueno, es que hay dos vertientes, ¿no? Del tema de interacción natural. Esa es una, y el tema, por ejemplo, ya de la robótica humanoide, o inclusive las mascotas electrónicas de compañía, también ya hay hoy en día tema de perros relacionados, cosas de ese tipo. Y otras también, por ejemplo, ya aparatos que hoy en día tienen una utilidad un poco más cercana a lo que hubiéramos hecho nosotros de forma natural. Quienes hemos trabajado ya algunas décadas con computadoras, vaya, el mouse, ¿no? Ya lo tenemos prácticamente pegado a la mano. Es algo que nos es natural movernos. Pero eso fue ahora sí, una interfase que desarrollamos nosotros. No porque en realidad sea lo natural. Algo más natural está haciendo hoy en día las tablets, los smartphones, que dices, bueno, lo natural para uno es, si yo quiero hacer algo, es tocarlo. Pero también existen ya otro tipo de interfaces, por ejemplo, hay algunos mouse ópticos que te colocas sobre el dedo y prácticamente vas haciendo el movimiento como tú lo hubieras hecho un poco más natural que el mouse. Los trackballs, quienes recuerdan un poco la historia del desarrollo de los mouse, pues también tenía un poco de sentido, ¿no? A lo mejor en lugar de tú estar moviendo la mano, tú movías la perilla, el trackball como tal,
y ese te permitía acercarte o orientarte hacia donde querías posicionar el mouse. Por ejemplo, la computadora, el tipo de interfase que utilizaba el Dr. Hopkins, en paz descanse, basado un poco en la vista. En eso, bueno, en su condición lamentablemente de salud limitada, pero que seguramente va a ir teniendo más sentido. Por ejemplo, lo veíamos todavía hace un par de generaciones con los teléfonos Galaxy, que simplemente uno iba haciendo el movimiento con los ojos y solito va recorriendo la pantalla. Sí. Ese tipo de interacciones son las que también van a cobrar mucha fuerza este año, porque van siendo cada vez más naturales. Los joysticks, o sea, todo este tipo de interfase, de componente electrónico que usamos para comunicarnos con los computadores y las computadoras hacia nosotros, es lo que va a ir evolucionando. Y también un poco de la mano de esto va a ir el tema de la impresión 3D. Esta es una de las tendencias que ha estado muy fuerte este año, precisamente porque nos permite a quienes ya tenemos una impresora 3D de cierta gama, el desarrollar los componentes, sea por ejemplo, cómo sostener un plato en una estantera. Ese yo le hice uno a mi esposa. Oye, es que necesitaba colocar el chunchecito del wifi, mi router, y no me gusta el empotrado que tiene, hice uno a la medida. Entonces eso nos va a permitir hacer también el customizar el mundo de una forma que antes no teníamos acceso, que decías, bueno, pues lo más cercano era a lo mejor recurrir a un herrero que te va a hacer algo un poquito rústico en tema de lo que la soldadura te permite hacer y el metalizado, o a un ebanista, un carpintero que a lo mejor te va a hacer algo un poco más fino, pero seguramente te va a tomar semanas tenerlo, ¿no? Hoy en día tú puedes agarrar, a lo mejor meterte a cualquier grupo de Telegram, encontrar un STL más o menos de lo que quieres, ajustarlo o imprimirlo directamente y maravilloso, ahí está. Pero esa es la parte menor todavía de la impresión 3D. Hoy en día hay impresoras ya masivas que te permiten imprimir casas, ya sea, por ejemplo, a través de la unión de bloques en automático, ya trae su cadena de producción. Los tabiques, el adhesivo, chorrito de cemento, uno tras otro, vierten el cemento y tienes una casa prefabricada en 3 días. O estaba viendo, por ejemplo, las impresoras de metal, que igual ya van, esas ya se utilizan, por ejemplo, me parece que en la NASA para construir algunos tipos de cohete. Entonces también, por ejemplo, para el tema médico, las amalgamas hechas así muy a la medida, en la aviónica, tema de prótesis. O sea, la verdad es que la impresión 3D va a permear de una manera impresionante, y ya lo veíamos, por ejemplo, en películas de carácter futurista hace varios años o décadas. Dicen, tú ya llevas, por ejemplo, los elementos fundamentales de la comida en un transbordador e imprimes una hamburguesa. Sí, o sea, parece a lo mejor un poco loco, pero la realidad es que esa realidad ya nos alcanzó. Sí, yo me acuerdo que hace, no sé, 2, 3 años, un poquito más, empezaron mucho de moda estas plumas, ¿no? 3D, que podías empezar a dibujar pues en tres dimensiones. Algunas las llegué a probar alguna vez, alguna de esas, pero sí era un poco complicado, ¿no? Hacer. Pero yo creo que por ahí empezó, ¿no? El tema de hacer impresión 3D. Ahora sí he visto, por ejemplo, en tu otro canal tienes ahí algunos videos de impresión 3D. Es muy interesante. Yo también he visto videos en internet, de YouTube, de cómo hacen muchas aparatitos, herramientas, se imprimen, luego las recortan como vienen en las cajitas, ¿no? de los juguetes que luego comprábamos cuando éramos niños, y sacábamos la charolita de plástico, desarmábamos la charolita y sacábamos las piezas y las armábamos, ¿no? Entonces, ahora eso que antes nos vendían en la tienda, pues ahora lo podemos hacer en casa. Todavía siento que está un poquito
está fuerte el uso de la impresión 3D, pero yo creo que hay muchas personas que, y me incluyo, que lo vemos como complejo, ¿no? Que sentimos que el tema es, es que cómo diseño, ¿no? Lo que quiero, me lo imagino, pero cómo lo plasmo en algo real. Bien mencionas tú, hay grupos donde puedes buscar información, puedes buscar, me imagino que los patrones, ¿no? Para hacer tus impresiones. Yo creo que no sé mucho de costos de impresoras 3D, creo que eso tú lo conoces muy bien. No sé si son asequibles, si todavía es factible que una persona promedio pueda tener una impresora de ese estilo. Como en todo, hay gamas. Hay cuestión de... Yo puedo tener una impresora de alta capacidad con un costo razonable o ya con un costo muy alto. Ahí la verdad es que puede dispararse. Vamos a hablar en pesos de mexicanos, que puede ir desde a lo mejor unos 6,000 pesos más o menos, unas de las que tienes que armar así, que te llegan casi engrane por engrane para que las armes tú, sobre todo chinas. Hay unas de gama, por ejemplo, ya de los 8 a 10,000 pesos, 12,000, que son para uso casero semiprofesional, y de ahí ya te puedes saltar a los 30, 50, 200,000 pesos para una ya de carácter profesional, no industrial. Sí. Y de ahí ya te vas a una industrial, $500,000 de pesos, cosas más elevadas. Sí, no, eso ya está fuera, está un poquito fuera de lo que nosotros podemos costearnos, ¿no? Las ventajas es que hoy en día ya empiezan a haber poco a poco, cada vez más, cafés internet en los cuales tú puedes llevar y, oye, ¿sabes qué? Quiero, de las cosas que están interesantes, tú tienes un escáner 3D, ¿sabes qué? Escanéame e imprímeme en miniatura a mí, a mi hijo. Esas son de las cosillas padres que luego ya, por ejemplo, como detalles personalizados y que pues quedan en un costo bastante accesible. Okay. Bueno, el siguiente punto que tenemos aquí en nuestra lista, un tema también pues muy popular, muy conocido últimamente, es el Big Data y las analíticas de toda esta información. El concepto de Big Data no lo domino, no soy así un experto, sí he visto, me tocó trabajar hace algún tiempo con volúmenes muy altos de información, sobre todo transferencia de datos, ETLs, donde nosotros extraíamos información de ciertos sistemas operativos, los concentrábamos en un warehouse y de ahí se generaban extracciones de información a través de cubos, a través de interfaces gráficas, donde los usuarios finales o los usuarios estratégicos tomaban esa información y empezaban a tomar decisiones. No es exactamente el Big Data, pero bueno, digamos que se manejaban ciertos volúmenes de información pues, masivos, ¿no? Y justamente de ahí pues empiezan a surgir ciertos problemas porque es tanta la información que se tiene que procesar, analizar, interpretar, que se volvió complicado con las herramientas, las tecnologías o los softwares que en ese momento había, los algoritmos incluso que se utilizaban para manejar toda esta información, y pues también el tema de costo, ¿no? Porque almacenar pues volúmenes tan grandes de información pues no es cualquier cosa, ¿no? Requiere ciertas dispositivos físicos, ya los discos duros, por ejemplo, pues ya no son tan útiles para almacenar todos esos volúmenes de información. Yo me acuerdo que antes se hablaba de las cintas, ¿no? Para hacer respaldos se bajaba información en cintas y cuando se ocupaba algo pues se iba y se tomaba las cintas, se montaba en la computadora y se empezaba a recorrer. Pues obviamente para hacer analítica de todo eso pues resultaba pues imposible, ¿no? Y creo yo ahí que pues, las grandes empresas como por ejemplo Facebook, que empezó a tener un volumen tan grande de información de todos los usuarios que somos pues, partícipes de su red social, de toda el puño de información que se genera, de las tendencias de páginas visitadas, de las tiendas de e-commerce como Mercado Libre, Amazon,
ya hicimos comercial, pero bueno, todos ellos también empiezan a conocer al usuario, ¿no? Empiezan a recabar información del usuario para generar ciertos algoritmos, obtener referencias, saber cómo te comportas y sobre eso empezar a analizar tu comportamiento y pues, presentarte más publicidad o más artículos relacionados o anticiparse, ¿no? a lo que tú probablemente pudieras llegar a necesitar. Entonces es un concepto muy no nuevo, pero sí ya bastante conocido. Lo que yo he podido investigar es que hay algoritmos para procesar todo este volumen de información colosal, gigantescas. Estamos hablando de, pues no son gigabytes de información, ¿no? Son petabytes, exabytes de información que se tienen que recolectar, que se tienen que ordenar y extraer pues cierto conocimiento, ¿no? De todo ese volumen de información. Sí, la Big Data hoy en día es una de las megatendencias que existen, precisamente por estos entornos tan interconectados que tenemos, toda la cantidad de información que generamos desde nuestro dispositivo móvil. Vuelvo a lo mismo que comentaba en videos anteriores, no crean que Google dice, voy a gastar en estar haciendo versiones de Android, dando soporte y dando todo gratis. Lo que te da nada más porque sí. En realidad es porque esa información que nosotros generamos de manera alguna, digamos, pública y otra tanto anónima, pero es lo que les permite a ellos generar toda esta inteligencia colectiva, que precisamente nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es todo el tema de Machine Learning, todos los sistemas inteligentes que hoy en día se están generando? Es decir, permitir a las computadoras dotarles de cierta inteligencia que le permita ir aprendiendo hábitos de consumo, hábitos de por ejemplo, los sistemas domóticos, más o menos entender a qué horas te despiertas, qué tipo de gustos musicales tienes, en el caso de YouTube, Music o de videos. Todo eso, no crean que hay millones de personas atrás diciendo, ay, mira, ya monitoreé aquí a Toño, ya sé más o menos, ya lo voy conociendo. Para esto hay algoritmos muy afinados y que semestral o anualmente se van mejorando y liberando para decirte, esto es lo que tú haces, esto es lo que yo he aprendido de ti y esto es lo que seguramente vas a querer. Y por eso milagrosamente uno abre YouTube y dice, este video está padrísimo. ¿Por qué? Porque ya hay patrones que le han permitido a la máquina entenderte y decir, esto es lo que a ti te gustaría. Exacto, fíjate, eso que mencionas de la gente que analiza, ¿no?, nuestro comportamiento. Hay un ejemplo muy específico de ese tema que nos hacía un profesor en la maestría y nos preguntaba, ¿ustedes por qué creen que los pañales están cerca de las cervezas? O digamos, en el mismo... ¿Por qué pasas de beber alcoholismo? Exactamente, porque los dueños de los supermercados se dieron cuenta que los papás, sobre todo, que iban a comprar pañales, pues aprovechaban también para comprarse sus cervezas, ¿no? Entonces, por eso... Ese es el menor de los casos. Sí, me refiero a que eso obviamente, para llegar a ese conocimiento, anteriormente la gente, los dueños de las tiendas se ponían a analizar los comportamientos, ¿no? Veían las cámaras, o sea, les tomaba mucho más tiempo planear estrategias de cómo acomodar el supermercado, ¿no? Ahora con todo esto de reconocimiento de patrones, Big Data, de comportamientos, pues prácticamente eso se está haciendo en tiempo real y se está ajustando, ¿no?, los parámetros, y ya no tienes que esperar 2, 3 semanas, un mes en lo que se analiza y se revisa la información y a ver si la estrategia funciona, y después de otro mes de implementar la estrategia, si hubo mejoras, pues lo dejas, y si no lo corriges. Ahora todo eso se hace pues en tiempo real, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, el mismo caso es el caso de los centros comerciales. Por ejemplo, los cines no están
relegados al último piso, a la parte más profunda de una plaza, nada más porque sí. Te obligan a pasar, tú que solamente ibas al cine, por todos los locales que llevan cierto orden, para decir, bueno, primero compraste, después te fuiste al cine y saliendo te dio hambre. O por el reflejo de, ¿cómo se llama? La resaca de comprador, te obligó también a necesitar algo de comer. Todo eso es precisamente lo que hoy en día se va potencializando por el tema de Machine Learning. Exacto. Y finalmente, para no alargarnos más, tenemos visión por computadora y reconocimiento de patrones. Por ahí ya Antonio había mencionado, ¿no?, el tema de algunos dispositivos celulares que reconocían tu mirada y se movían al compás de tus ojos. Ese, digamos, es un ejemplo que podríamos utilizar acá, pero bueno, ha habido mucho más avances. Por ejemplo, hay estos robots que se encargan de, se introducen unos bracitos, ¿no?, por el cuerpo y hacen ahí cirugías con unos mini pincitas dentro del cuerpo, y el cirujano está afuera, puede estar en otro lugar físico, manipulando por ahí con las manos. Muy interesante, ¿no?, cómo mueven los dedos y se mueven las pincitas dentro del cuerpo humano. Entonces eso, la verdad es que está muy, muy interesante, muy padre. Eso pues evita cirugías súper invasivas, ¿no?, donde te abrían medio cuerpo para operarte algo y te hacían una sutura muy fea. Ya hay reconocimiento facial, hay aplicaciones de banco, no voy a decir nombres para no hacerles comerciales, que ya tienen también no nada más el reconocimiento de la huella, sino también pones tu cara, te reconoce, te habilita tu sesión. Hubo un videojuego muy famoso, el Kinect, seguramente Antonio lo tuvo, lo conoce. Lo conozco nomás. Que, digo, te movías, ¿no?, y esa cosa te monitoreaba y hacía por ahí pues algunas, pues, manipulabas pues el videojuego a través de tu comportamiento, a través de tu propio cuerpo. Sí, aparte, bueno, la visión de computadora también tiene hoy en día ya, a través tanto del aprendizaje de máquina como por el reconocimiento ya avanzado de patrones que va teniendo, la capacidad de reconocer objetos en particular. Hoy en día, por ejemplo, las cámaras de seguridad, si tu cámara de seguridad casera no es capaz de reconocer por lo menos el objeto de una persona pasando, quitar el antiguo efecto de lluvia, cosas de ese tipo, la verdad tira a la basura, porque hoy en día ya tiene su tecnología de fondo no menos de 10 años. Entonces, precisamente todos estos avances lo que nos permiten es algo similar seguramente les va a hacer un poco más de sentido el tema de Google Lens, que hoy en día tú agarras, utilizas ese plugin o add-in de Google en tu móvil. Por ejemplo, ves una lata de refresco, la apuntas y es capaz de reconocerte qué es lo que estás viendo. Y ya te dice, aparte lo busqué en internet y te digo dónde puedes comprarlo, cómo se llama, quién lo fabricó. Conjuntando estos últimos elementos que hemos visto en este listado, hemos llegado a este tipo de cosas que la verdad es que parecerían brujería hace 10 años todavía. Y esto es apenas el principio de la punta del iceberg de todo esto. Exactamente, y bueno, pues este año nos tiene muchas sorpresas. Habrá cosas que no estamos mencionando en esta lista que van a surgir en los próximos meses. Que por cierto, estar preparados. Nada más me gustaría comentar un último punto que a mi gusto también va a ser de un futuro inmediato, toda la realidad aumentada. Y el tema de virtualización de presencia, ¿no? Tendiéndose, por ejemplo, al caso de Meta, toda la realidad aumentada, por ejemplo, los lentes estos que sacó Microsoft. Sinceramente, yo ya los había estudiado desde que los presentaron y son una maravilla. Y la cantidad de aplicaciones en tema médico, seguridad y personal
así me viene una infinidad de ideas tan solo con verlos. Pues sí, digo, como decías tú, pues hay muchas cosas buenas, por ejemplo, en realidad aumentada. Yo también por ahí tengo un contacto que se dedica al tema de realidad aumentada y la verdad es que sí ve bastante potencial todavía. A mí en lo particular se me hace un poco complejo el tema, pero bueno, no significa que por eso no sea bueno, ¿no? Al contrario, eso me invita a meterme a capacitarme en este tema, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vimos algunas tendencias, no son las únicas, son a nuestro criterio las más interesantes, no las más importantes, porque evidentemente para cada persona va a ser más importante un tema que otro. Hay muchos más, pero pues nos tardaríamos aquí horas y horas platicando sobre eso. Los invitamos a que se sigan involucrando, se sigan metiendo a investigar estos temas. Nosotros también vamos a seguir investigando, vamos a ver si podemos invitar a alguien a participar, que nos dé algunas pláticas de estos temas en particulares, ya alguien, pues digamos, que esté ya metido de lleno, ¿no? a esos temas, y podérselos presentar aquí a ustedes en un próximo video. Y pues bienvenido a este nuevo año y pues vamos a seguir adelante. Claro que sí, y por favor no olviden dejar de seguirnos, suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita para futuros videos y denle like si les ha parecido de interés. Soy Don Antonio, aquí con el amigo Jorge, y pues les deseamos un excelente inicio de año. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien.